La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Voy a comentar con usted hoy algo relacionado con esta consulta, entre comillas, que se celebró el sábado y domingo próximo pasados en Baja California y específicamente en el municipio de Mexicali. Una consulta a todas luces amañada, mal hecha, violando la ley, etcétera, cosas que pues en este gobierno en materia de consultas no son nuevas, sino que por el contrario parece ser la regla. Tanto la consulta para cancelar la construcción del aeropuerto, para construir el Tren Maya, donde además se le pidió permiso a la Madre Tierra, y ahora esta, perdón, parece que es la marca de la casa. Simplemente estas farsas tienen por objetivo satisfacer la decisión tomada de antemano por parte de López, el presidente. Es bien sabida su actitud de rechazo a los inversionistas privados. Es también conocida su visión atrasada en cuanto a la inversión extranjera, ya la de los años 60 y 70 del siglo pasado, de tal manera pues que este remedo de consulta, este espectáculo fársico de Mexicali, simplemente va muy en línea con lo que piensa y hace y dice el presidente frente a la inversión incluso local de empresarios mexicanos, no nomás de la inversión extranjera. Muy bien. Complemento lo anteriormente dicho con lo siguiente. En un país con una economía cerrada y con un gobierno autoritario como era el nuestro antes de 1987, el autoritarismo todavía siguió vivo algunos años después y ha venido poco a poco debilitándose como consecuencia de la fuerza que han tomado algunos partidos diferentes en aquel entonces del que era el partido casi único, diría Carlos Salinas, en aquella frase memorable. 12 años de panismo no alcanzaron a acabar con esa estructura autoritaria y hoy mucho menos. Bueno, en esos tiempos, la mecánica para obtener algunos permisos o recibir la bendición oficial de una inversión era simplemente negociar o llegar y presentarle al poderoso en turno, y en ese momento se le abrían todas las puertas. Esa era la forma de trabajar en aquellos años. A medida que el país se abrió a partir del año 1987, las cosas empezaron a cambiar, aunque fuera un poco, pero empezaron a cambiar. Los estados, los gobiernos estatales específicamente y los gobiernos municipales empezaron a tomar un conjunto de decisiones que tenían por objeto no solo facilitar la llegada de inversión, sino también atraer inversión, tanto mexicana como extranjera. ¿Y cuál era el instrumento que se utilizaba? Primero, hablar de las bondades en cuanto a infraestructura educativa, personal o mano de obra calificada, capital humano de muy buena calidad, ¿cómo se puede decir? Comunicación con otras ciudades mediante vuelos, buena infraestructura, carretera, algún puerto cercano, ferrocarril, etc. Y había otro elemento que todos aquellos que han hecho alguna vez en su vida profesional promoción industrial estarán familiarizados con él. Es ofrecer a la empresa que llega una serie de incentivos y estímulos fiscales en algunos casos, y en otros en reducir o incluso en ceder a esa empresa que iba a poner una inversión de tal o cual monto algún terreno. ¿Recuerda usted el caso de la planta en Nuevo León, la planta Kia, que el gobierno del estado anterior al actual gobernador le cedió un bien inmueble, un terreno,
y de ahí se agarró el actual gobernador, mejor conocido como el Bronco, el señor Rodríguez, Jaime Rodríguez, creo que es su nombre, para lanzar una persecución contra el anterior gobernador. Repito pues, prácticamente no hay estado en la franja norte del país que no haya utilizado ese recurso, o ciudades importantes en la atracción de inversión que no hayan facilitado la llegada de una empresa o de otra de este país o de aquel, dándoles ciertos beneficios de tipo fiscal, acelerando los trámites burocráticos y cuestiones así. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó hoy o esta vez con Mexicali y la planta de Constellation Brands? Una compañía de esa magnitud y siendo una compañía global, tiene ciertas reglas en lo que se refiere a llevar a cabo un proyecto de inversión en otro país. Particularmente si ese país tiene una economía abierta y además es socio de Estados Unidos y Canadá en un tratado de libre comercio sumamente exitoso que entró en funciones o en vigor el 1 de enero del año 1994 y a la fecha ya se tiene avanzado mucho terreno en lo que se refiere a su actualización con el TEMEC. Las reglas en el exterior o en países donde las cosas funcionan, cuando se va a hacer una inversión de esa naturaleza, se contrata a algún despacho jurídico especializado para ver cuáles son los requisitos legales o de todo tipo y buscan cumplir con esos requisitos. Ellos han hecho evidentemente una evaluación de mercado, técnica, financiera y han calculado si su proyecto es rentable o sería rentable o no, cumpliendo con los requisitos que las diferentes leyes establecen. Este es un proceso, vamos a decir, normal. Pero llega un gobierno como López, donde las ideas del presidente son ideas acedas, caducas, que rechazan la inversión extranjera, que rechazan a los empresarios, entre otros grupos sociales. Pero el ejemplo más claro de esta visión del desarrollo económico y de la inversión privada es la cancelación del proceso de construcción del aeropuerto, el rechazo a los contratos con compañías que construyeron 6 o 7 gasoductos, la cancelación de las rondas petroleras con Pemex, etcétera, etcétera. Y hoy en Mexicali se ve exactamente la repetición de esa misma visión del presidente. A él no le gustan los inversionistas del exterior. Él no es afecto, no le ve, vamos a decir, cualidades o elementos positivos para que esa inversión a su vez sirva como un instrumento de promoción, porque dicen, bueno, si en Mexicali tenemos ya Constellation Brands con una inversión de 1.400 millones de dólares, eso significa que encontraron un ambiente de negocios receptivo, un capital humano calificado, una disposición de las autoridades del gobierno municipal, estatal, etcétera, a facilitar la concreción de inversiones. Eso no lo ve López ni le interesa verlo así. Su objetivo en el gobierno es otro. Muy bien. Esto lo menciono por un largo y farragoso documento o tuit que me llegó a través de las redes sociales, y aquí lo tengo, donde el título mismo, el autor, o al menos quien lo envía, es un señor de nombre Jorge Mendoza, al menos así es como se identifica. No creo que sea el actual director de Banobras y de la Sociedad Hipotecaria Federal, seguramente será su homónimo, o este es un seudónimo, Jorge Mendoza dice aquí. Y el título de su documento se llama Los errores estratégicos de Constellation Brands, o ¿Por qué perdió la cervecera? Hay, en el segundo párrafo dice algo que es una perla, que ejemplifica la visión que tienen muchos mexicanos de cómo deben hacerse negocios en este país, pensando en que se sigue
viviendo la situación de hace 40 o 50 años. Dice el señor Mendoza, 1. Se alió con gobiernos y no con la sociedad. Uno de los principales y más graves errores estratégicos de la empresa fue tratar de asegurar el proyecto apostándole a su relación con gobiernos cuya imagen carecía de la aprobación de la sociedad. Muy bien. Pero resulta que un empresario que venga de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, el Reino Unido, etc., o sea, él no llega con su proyecto que ya lo analizó y que busca a ver cuáles son los permisos que requiero, cuáles son las reglas. Él no busca aliarse con la sociedad, porque al final de cuentas, ¿cuál sería la sociedad en Mexicali? ¿Los casi 800,000 ciudadanos o los 27, 28,000 integrantes de la sociedad que votaron en contra del proyecto? Es decir, aquí lo que vemos es una visión de pretender que los negocios en este gobierno de López se sigan haciendo como se hacían hace 50 años. Eso ya no es posible. El farragoso documento insiste una y otra vez en ese elemento. Es que ellos no buscaron a los dirigentes de esos grupos, no los pudieron convencer. Es decir, ¿para qué sirve la autoridad entonces? La autoridad tiene por objeto analizar un proyecto, por ejemplo, de impacto ambiental, y al realizar sus funciones de análisis, de ver si está cumpliendo con la ley vigente, esa institución o esa dependencia está representando a la sociedad, ahí sí, a la comunidad, al país, etc. De tal manera que un empresario no tiene que andar cooptando y corrompiendo a lidercillos ignorantes y sinvergüenzas, o andándole comprando muchos discos a este joven de Café Tacuba para convencerlo de las bondades de la planta de Constellation Brands. Aquí estamos, para terminar, ante una situación sumamente peligrosa con este gobierno, porque mire usted lo que dice este señor Mendoza. Dice, cuando se refiere a la cuestión de división de clases sociales, se les olvidó a los de la cervecería, por supuesto, que en la actual estructura social de México, las clases sociales menos favorecidas son los más. Por ello, el presidente Andrés Manuel, quien seguramente estudia la sociedad mexicana, siempre ha optado por la clase social contraria. Otro error. Un gobernante no debe optar por una clase u otra. El gobernante debe apegarse a lo que le manda la ley, a lo que establece la ley y, por supuesto, la ley suprema, la Constitución. No debe haber privilegios, pero esta frase de este señor Mendoza deja ver esa forma de hacer negocios o de lograr autorizaciones como era hace 50 o 60 o más o menos años. El tema dará mucho de qué hablar, pero hay algo que no podemos soslayar. La cervecería ha sido rechazada por un número de votos sumamente pequeño, pero por las cuestiones fácticas en este país, pronuncia una funcionaria y el presidente también, el pueblo dijo que no. Bueno, pues no sabía yo que el pueblo de Mexicali eran 27, 28,000 personas. Sin embargo, bueno, con eso basta para que se cumpla la visión anti-inversión privada que tiene López. ¿A dónde se va a ir la cervecería? ¿Se va a ir a Nayarit? ¿Se va a ir a Tabasco? ¿Se va a ir fuera del país? No lo sé. Pero el daño, no lo olvide usted, está hecho en el sentido de que en México hay grupos y el gobernante y algunos de sus empleados piensan que la manera de hacer negocios es cooptar a esos liderazgos corruptos, ignorantes y sinvergüenzas para lograr que no se hagan olas y así poder autorizar o apoyar una inversión. Pobre país, pero esa es la opinión que tienen, por desgracia, muchos mexicanos. Muchas gracias y lo espero mañana jueves aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.